Hablaremos de la reconstrucción de París y del barón de Haussmann. Apenas Napoleón III se transformó en el emperador de los franceses, se inició en París una serie de modificaciones que transformaron el aspecto de la ciudad. La ciudad de París que hoy conocemos no es la ciudad del Renacimiento, ni la de Enrique IV, ni la de Luis XIV. Es la ciudad del barón de Haussmann, es la ciudad de Napoleón III. Este señor Haussmann fue comisionado por Napoleón III para transformar el aspecto de la ciudad. Haussmann era un urbanista y político partidario del Segundo Imperio. Había nacido en 1809 y llevó a cabo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Estas modificaciones tenían un motivo claro y explícito que después fue olvidado, pero era este. El diseño urbano del siglo XIX estaba destinado a facilitar el movimiento de las tropas indispensables para reprimir a las masas. Era así el asunto. París había vivido revoluciones bastante cercanas, la de 1830, la de 1848, y se planeaba la ciudad para reprimir los movimientos de masas. En 1853, el día en que Haussmann prestó juramento como prefecto del Sena, Napoleón III le entregó un mapa de París y allí había trazado con 4 colores diferentes que indicaban la urgencia relativa de cada proyecto, las calles que se proponía construir. Y este mapa se convirtió en el plano básico para la transformación de la ciudad. Apenas se empezó a laburar, Haussmann le pusieron un sobrenombre, el mote de el perfecto demoledor. Destruyó las 3/4 partes del tejido urbano de París, particularmente el que correspondía a la época medieval y renacentista, y construyó nuevas fachadas uniformes, calles rectas, y procuró conectar el centro de la ciudad con los distritos exteriores. Todo lo reedificaba con un nuevo material característico más tarde de la Torre Eiffel, hierro. Le decía a sus arquitectos, hierro, nada más que hierro. Para hacer las calles del bosquejo que le había dado Napoleón III, Haussmann hizo construir altísimas torres en las 4 puntas de la ciudad, y allí hacía subir a sus ayudantes, a los que llamaba geómetras urbanos, para que trazaran con compás y regla unas calles rectas que atravesaran la capital. Estos geómetras dirigían su atención especialmente al norte y al noreste de la ciudad, que era zona de casas de obreros, talleres, pequeñas fábricas, porque Haussmann quería separar y dividir las comunidades de los pobres con los bulevares por los que discurría el tráfico, ¿no? Bulevares que crearon un muro de vehículos tras el cual se hallaban fragmentados los distritos pobres. Si uno observa con atención el diseño de París, va a ver el trabajo de los geómetras. Si uno se para en el patio del Louvre y mira hacia la puerta del Louvre y busca adecuadamente un ángulo, ese ángulo está ahora donde está ahora la pirámide. La pirámide infernal. Antes no, pero ahora está la pirámide. Usted se para en la pirámide y mira, hace pasar su vista por el arco de la puerta del Louvre, de la puerta que da en dirección a la Place de la Concorde, va a ver el obelisco de la Place de la Concorde perfectamente alineado con la puerta que yo le estoy nombrando, pero después, y tan perfectamente alineado como si fueran un solo arco, otro arco, ya que la puerta del Louvre es un arco, una especie de arco de triunfo, y que es l'Étoile, el arco de triunfo. Y eso está perfectamente alineado y queda muy lejos. Son cosas que quedan muy lejos. Quiere decir que han trabajado con precisión balística, ¿no? Sí, con precisión sí, de un sí. auténtico artillero, además, ¿no? De artillero como era el propio emperador, ¿no? Napoleón III. Bien, estos bulevares de los que estábamos hablando antes de esta digresión, estaban calculados para que tuvieran el ancho de 2 carros del ejército que pudieran desplazarse en paralelo, lo que posibilitaba a la milicia, en caso necesario, disparar hacia los lados de la calle. En cuanto a las viviendas, se dispuso la construcción de bloques continuos de edificios, que son los que ustedes ven ahora en París,
La ciudad de París es una ciudad con una altura uniforme. Esto no significa que la uniformidad produzca necesariamente belleza, pero al menos los edificios de una misma altura no se evitan la medianera. No se evitan la medianera, una de las terribles desgracias de la ciudad de Buenos Aires. La medianera, aquí no ha habido ningún Haussmann. Pero, de todos modos, es casi una charla en contra del Barón, por lo mucho que destruyó. De todos modos, reemplazó lo destruido por algo que conllevaba a una idea. Aquí en Buenos Aires no ha sucedido eso. Lo destruido, que en todo caso nunca fueron construcciones medievales, ni renacentistas, ni dignas de ser preservadas en realidad, en su gran mayoría, pero digo, lo destruido fue reemplazado por el capricho del contratista. Toda la ciudad de Buenos Aires está construida del modo en que han querido las empresas constructoras, sin absolutamente ninguna legislación urbana que cumplir. Y cuando hubo legislación urbana se encargaron mediante artilugios que podría yo explicarle, pero sería aburrido, de eludir el cumplimiento de esas leyes. Y el resultado es una ciudad muy perjudicada en su belleza y muy perjudicada en su desarrollo posterior. Es muy difícil conseguir que la ciudad de Buenos Aires dé mucho más de lo que hay, porque está estropeada, yo diría que para siempre. Está estropeada por ese enorme legado de edificios de 14 pisos que nos dejaron las décadas del 60 y 70. Un enorme legado del que es imposible desembarazarse. Edificios de 14 pisos, digo, si tenemos suerte, porque lo que sucede es que tenemos uno de 14, uno de 3, uno de 21, uno a 4 luces y un corralón. Esto produce, además de una enorme fealdad, lo cual ya es malo, ¿no? Porque creo que un derecho inalienable del habitante de una ciudad es el derecho a disfrutar de una belleza, aunque sea una belleza atorranta. Pero bueno, sino también de la funcionalidad. Claro, sí. El uso del espacio. El uso del espacio es absolutamente irracional. No es posible que alguien tenga un derecho, que se diría que en ningún país del mundo uno puede ejercer sobre el solar que posee un derecho tan absoluto como la ciudad. Claro, está bien eso. Bien, discúlpenme. Seguiremos hablando del pobre varón Haussmann, ¿no? Haussmann trabajó también tapando los pasajes, los corredores, trató de interrumpir la interconexión entre las viviendas. Uno de los dichos de Haussmann era que la propiedad debía ser más particular que nunca. Mientras se planeaban todas estas cosas, a Haussmann le pasaban algunas otras de orden más privado, ¿no? Hace algún tiempo hablamos de una amante de Napoleón III a la que él le decía, Margot, la bromista, la rigoleuse. ¿Será? Sí. A Margot le encantaba seducir a los muchachos haciendo cabriolas. Parece que estaba dotada de una enorme agilidad y le encantaba entrar a los salones caminando con las manos mientras se hacía mirar las gambas, imagínense. Bueno, durante un día de lluvia la chica estaba inmovilizada en una esquina y el emperador le tiró su capa desde una calesa para que pudiera cruzar un charco sin problemas. Algo así como Walter Raleigh. Sí, pero sin bajarse. Sí, el gordo tranquilo, sí. Bueno, tiempo después se convirtieron en amantes y Margot quedó embarazada. En enero de 1864, Margot dejó de salir y en febrero se supo que había dado a luz un niño bautizado Carlos. Todo el mundo atribuyó la paternidad a Napoleón III. Incluso decían que se parecía a este chico. Pero al poco tiempo corrió el rumor de que aquel embarazo y parto eran una farsa. Parece que Napoleón era efectivamente el padre de aquella criatura, pero Margot no era la madre. Napoleón, durante sus amoríos con Margot, la bromista, se había convertido también en amante, nada menos que de la hija del barón de Haussmann, que era una rubia hermosa de 15 años. Llamada Valentine. Dicen que era encantadora, precoz y sobre todo muy poco esquiva. Napoleón la había dejado embarazada y el escándalo iba a ser enorme si todos se enteraban de que había dejado embarazada a una chica de 15 años y que además esa chica era la hija de Haussmann. Fue entonces como se dispuso una sustitución para que dejara fuera de escena
a esta chica, Valentina. Napoleón le pidió entonces a Margot, que fingiera un embarazo. Valentine fue confinada y cuando el chico nació, se lo llevaron inmediatamente a Margot y el barón de Haussmann respiró porque la farsa había dado resultado. Napoleón se salvó de un escándalo público, pero la que estaba un poco enojada era la mujer del emperador, Eugenia de Montijo, claro, que no sabía de la sustitución, pero sí de la infidelidad de su esposo con Margot, o con quien fuera. Sí, claro. Pensaba como la mayoría que el hijo era de Luis. El emperador entonces se sometió a un ultimátum de su esposa. La esposa le dijo, bueno, mira, así que tuviste un hijo con Margot, yo quiero que Margot me firme una carta a mí en la que confiese que el hijo que ha tenido contigo en realidad es de otro y que además me jure que se va a retirar de París para siempre. Y así lo hizo Margot, y fíjese qué cosa tan extraña, el chico en realidad era hijo de Napoleón III y de la hija del barón de Haussmann. Sí, en virtud de la farsa, de las sustituciones, de las promesas hechas a Eugenia, el pobre chico quedó como hijo de Margot, que era nadie, y de un desconocido, y nunca más se supo de ese pibe. Margot le firmó aquella confesión, y este hijo tuvo un destino que no era el suyo. Claro. A esta chica Margot no la vieron nunca más, se fue de París, nunca más se supo. Bueno, solucionado este problema, Haussmann y sus geómetras dividieron la ciudad de París en 3 redes. La primera consistía en el laberinto de calles que formaban originalmente la ciudad medieval. La reforma de Haussmann se sentó también en cortar edificios, enderezar calles en las proximidades de Sena, porque al costado de Sena no había costanera. Las calles terminaban así nomás. Por ahí había una callecita, por ahí no. Era todo muy caótico, era imposible reconocer una calle costanera que posibilitara el tránsito. La segunda red consistía en calles que comunicaban la ciudad con la periferia, ¿no? Cuando las calles llegaban al borde de la ciudad, la administración empezaba a controlar efectivamente localidades que podían ya conectarse con el centro. Y la tercera red, la más amorfa, consistía en calles que comunicaban las principales vías de la ciudad y las redes primera y segunda entre sí. Las calles de la segunda red eran lo que llamaba Haussmann las venas de la ciudad, servían para salir. Si alguno conoce París, está el Boulevard de Sebastopol, claro, que es la calle que va para el norte, una calle derecha que parece Rivadavia, que va desde el Châtelet hasta la puerta de Saint-Denis. Y tenía y tiene un ancho de 30 metros, dividió en dos una zona congestionada, irregular y pobre, de modo tal que incluso las antiguas calles y sus edificios ni siquiera se comunicaban con el bulevar, porque a veces desembocaban allí en ángulos difíciles, intransitables. Claro. Sí. O sea que los edificios que hoy vemos en el bulevar de Sebastopol son edificios posteriores. A Walter Benjamin esto le parecía una aberración. Decía que el tráfico había quedado divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle, que los edificios apuntaban para un lado y las calles para el otro. Se trataba, eso sí, como también Benjamin decía, de sacar a la gente del centro, sacarla de allí, ni más ni menos que una autopista. Sí, claro, totalmente. Clignancourt es lo mismo, donde está el mercado de Pula, ¿no? Digamos, para terminar, que Haussmann rompió incluso con algunas tradiciones para gestar trayectos rectos y rápidos. Uno de los mayores problemas eran las carretas que se desplazaban rodando o rodeando el cementerio Montmartre. Y Haussmann perturbó a los muertos, hizo una vía sobre el cementerio. Todavía está el viejo cementerio. Sí. Esto lo llevó a terribles juicios con los familiares de los difuntos, y se prefirió pagar para disponer del aire sobre los muertos, ¿no? Y se construyó entonces la calle Coulaincourt, que para muchos expresaba la nueva geografía de París y violaba todos los aspectos tradicionales de la vida urbana. Haussmann murió en 1891, tiene una calle en París, de grata recordación para mí, que es la continuación del Boulevard de Montparnasse, que te lleva hasta la ópera. Lleva hasta la ópera. Lo que vemos nosotros es una París relativamente nueva. Claro que hay edificios y iglesias de enorme antigüedad y que es una ciudad hermosa, pero este diseño, esta elegancia de París es de Haussmann y nos dejó esa elegancia a cambio de haberse llevado
un pedazo grande de historia de París. Fue un hombre bastante destructivo, que construyó, sin embargo, la Ópera de París y también el trazado de esas calles en forma de estrella que desembocan en el Arco de Triunfo, que es también algo que le gusta a ciertos turistas, a otros no. Las calles amplias, llenas de autos que cruzan todos por ahí, alrededor de una rotonda, tiene su encanto. Los Ángeles. Para algunos, sí, no quizá para nosotros, no. que preferimos la rue de la Contrescarpe. Sí, totalmente, totalmente. Y las acróbatas, en su caso, haciendo piruetas. De todos modos, este hombre demolió, pero tenía un plan, tenía una idea, tan mal no le fue. La gente que ve ahora París encuentra algo que se llama belleza y que genera riqueza. Genera riqueza porque la gente va allí como turista y deja dinero, cosa que no sucede en algunos otros lugares. No sucede porque no ha habido ese cuidado. Han venido otros Haussmannes que han destruido todo, que no han dejado nada en ese lugar, ha sido dejado todo a la buena de Dios o a la mala de los contratistas, ¿no? Entonces, tenemos unas ciudades como las que de la costa atlántica, que tienen una belleza que cuidar, puesto que son ciudades turísticas, y bueno, sin embargo, dejan que cualquiera construya lo que desee. Hay tipos que vienen y qué sé yo, construyen galpones en la avenida Costanera. En fin, de todo esto ya hemos hablado suficientemente. ¿A quién quiere dedicar esta recordación del amigo Haussmann? Estaba pensando, Alejandro, que es interesante porque París, gracias, o sea, por culpa en realidad de Haussmann, perdió edificaciones, pero por suerte están los escritores de París que nos han permitido alguna vez pasear por esas calles, justamente decir, bueno, acá debía estar tal cosa, esta es la París de Notre Dame, de los misterios de Nuestra Señora. De todo. Sí, ¿no? Quedó bastante. Quedó bastante. Ahora bien, estaba pensando también que el problema con estos relatos, y esto lo podemos comprobar en una ciudad donde quedó mucho, es el eufemismo. Digo, allí donde se dice modernidad, se está diciendo segundas intenciones. Allí donde se dice fluidez, se está diciendo represión. Y allí donde se dice finalmente belleza, se está diciendo conveniencia. Este es el problema, la diferencia entre el capitalismo y el humanismo, quizás, ¿no? Pensar cuáles son los fines últimos de una política, de una determinada actitud. Después estaba pensando también que esta idea de faire seulement faire, esta idea del hierro, es curioso porque tiene que ver justamente con una obsesión en la cual lo importante es producir, pero producir para quien, digo, lo que no aparece, como bien dice Walter Benjamin ahí, es el hombre. Entonces tenemos edificios, tenemos prolificidades, pero pensadas quizás para alguien que está mirando desde afuera, no para alguien que esté viviendo y sintiendo París desde adentro y haciéndose cargo de eso. Lo que alguna vez también nos había advertido San Agustín. Ojo con las ciudades y ojo con el mal en las ciudades, porque las ciudades finalmente no son nada, las ciudades no son nadie. Las ciudades son o la ciudad de Dios o la ciudad de los hombres. Los que son responsables son los tipos, ¿no? Usted sabe que muchísimos escritores estaban indignados ante esto. Ahora ya pasó, incluso aquello que era nuevo ya se ha convertido en tan viejo y tan tradicional que es entrañable igualmente. Pero recuerdo una frase de Anatole France que decía que los bárbaros, los visigodos, que destruyeron tantas ciudades de la antigüedad clásica, eran mejores que Haussmann, porque por lo menos no construían en su lugar los adefesios que Haussmann construía. Y también es injusto porque además sabemos que no fue Alarico el gran destructor de Europa, se la chantaron encima. Pero también pensaba, es curioso porque la París, esta París que es la de Napoleón III, la del Barón d'Haussmann y todo esto, también es esa París que nosotros recibimos en el tango ya mitologizada, porque nuestros tangos hablan de los años 23, 1920, 1930. Incluso alguien que mira... La Tour Eiffel ya estaba... Que no estaba construida en el momento que estamos describiendo, porque es de la exposición ya universal, forma parte del mito, claro. Y entonces uno mira desde ahí y piensa también nostálgicamente, por ejemplo, en ese momento donde quizás acá no hubo un Haussmann, hubo un Ditela, un intendente de Buenos Aires que fue el encargado de reproducir justamente para el proyecto que desemboca en el presidente Roca, la capital de ese país ordenado, con los mismos bulevares Haussmann, es decir, con diagonal norte y diagonal sur. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha Esmeralda, el mismo arrabal?
Eso, alguien ha notado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. ¿Qué son esas diagonales sino la posibilidad de reprimir para que las masas no lleguen hasta ahí? Tengo malas noticias, señor Ditela, porque en 1945 llegaron, incluso gracias, pese a los puentes, y los bulevares sirvieron para que marcharan las grandes masas de trabajadores. Y estaba viendo también después que Buenos Aires no sufrió, Alejandro, ni la peste, ni el terremoto, ni el incendio como Londres, ni la invasión de los bárbaros. Sufrió justamente las sucesivas administraciones. Y es más, cuando tuvimos personas que quisieron ocuparse de eso en términos de belleza, por ejemplo, la gente que construyó el Palacio Barolo, ¿no?, pensando en este tipo de cosas, quedaron como maravillosas obras, pero perdidas en medio de una ciudad sin sentido. Una ciudad que para un amigo de este programa, como André Malraux, es la capital de un imperio que nunca existió. Esta pretensión porteña es la que molesta. Esta pretensión en la cual reproducimos una París que a su vez era, digamos, consecuencia de otra, con techos de pizarra en una ciudad donde nunca nieva. Pero creo que también hay otra cosa que reivindicar, y es que, digamos, afortunadamente esta ciudad ha tenido esos momentos de gloria, de pretensión, el Palacio Barolo, algunas bellezas, una catedral que finalmente algunos dicen que está copiada de la Madeleine, y es una catedral que es 20 años anterior a la Madeleine, nuestro friso de columnas, que no ha precisado ser la capital de un imperio para tener la pretensión de grandeza, y que ha logrado finalmente en los bulevares para la represión que desembocan en la Plaza de Mayo glorificar en realidad la presencia del pueblo. Hoy, un día Esa es la grandeza de Buenos Aires. Esa es la grandeza de Buenos Aires. Esa es la grandeza de Buenos Aires. Y creo que está bien eso, porque muchas veces... Hay que cuidarla para que no sea demolida. Exactamente. Como la otra grandeza. Porque ahora sí tenemos una tradición que está fundada en el sudor y en la sangre y en el trabajo de mucha gente. Y es interesante ver también que esa mitología que labraron los poetas, los cantores, los pintores y todo eso, a veces se transforma en esta otra cosa barata, que en una noche como hoy es la reproducción de una tradición sin sentido, porque las brujas no son justamente las que se celebran esta noche, sino aquellas que nos impiden ver cuál es el pasado. Por eso, mejor mirar Buenos Aires desde adentro y no quedarse simplemente anclado en París. Canta Carlos Gardel, Anclado en París.